¿Los pordioseros son de Dios o pueden serlo? Bueno, esta pregunta siempre me ha venido a la mente, sobre todo cuando de vez en cuando escucho alguna predicación en el que se da a entender que los hijos de Dios, por ser seguidores de Jesucristo, no van a sufrir ningún tipo de necesidad económica. ¿Mm? Muchas veces dicen eso de que no he visto a justo desamparado que ande mendigando el pan, ¿cierto? Pero fíjese que en aquellos tiempos en que se dijo eso, hasta el propio rey David anduvo mendigando el pan. ¿Recuerdan ustedes esa oportunidad en que Saúl perseguía a David para matarlo y él y algunos hombres de confianza tuvieron que salir huyendo y de repente se encontraron que ya no tenían qué tomar ni qué comer? Y llegaron a una parte donde había un sacerdote y David le preguntó si tenía algo de comer y el sacerdote le dijo que lo único que tenía para comer eran los panes de la propiciación. Panes que no era lícito que nadie comiera, solamente los sacerdotes. Y David les pidió comer de esos panes y el sacerdote le dijo, si alguno de ustedes no ha tocado mujer en 48 horas, pueden comerlo. Y así lo hicieron. Así que eso de que un cristiano por ser justo no va a ser desamparado ni va a andar mendigando el pan, no es tanto así. Es lo que la Biblia está diciendo, por lo menos lo que yo entiendo. Ahora si vamos específicamente a una historia, maravillosa historia que contó Jesucristo, y bendito sea que el Señor lo contó él mismo, sobre la historia de eh, el mendigo llamado Lázaro y el rico. ¿Mm? Cuando el Señor enseña sobre el infierno. Ahora, ¿por qué Jesucristo enseñó esta historia? Por una razón muy simple. Tanto los fariseos como los saduceos pensaban que cuando un judío era bendecido, tenía plata, era porque Dios le estaba bendiciendo. Y que los pobres eran pobres porque ellos estaban alejados de Dios. Estaban cometiendo pecados. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso que tanto los saduceos como los fariseos no se acercaban, por ejemplo, a una prostituta, porque según ellos se contaminaban y ni siquiera le hablaban para que esa prostituta cambiara su forma de vida o ellos ayudarle para que ella no se prostituyera más. Ni siquiera se molestaban en eso. ¿Por qué? Porque ellos pensaban eso, que los ricos eran bendecidos por Dios y los pobres no. Sin embargo, cuando se encontraron con Jesús que predicaba que los ricos iban a llorar y que los pobres iban a reír, ¿ah? En las bienaventuranzas, esto les chocaba a ellos. Y cuando contó esta historia el Señor, los dejó paralizados. Porque en Lucas 16:20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ese mendigo estaba ahí, a la puerta del rico, con intenciones de comer las migajas que sobraban de las fiestas que el rico hacía cada fin de semana. Ahora, ese mendigo estaba enfermo, tenía llagas, no tenía que comer, no tenía trabajo y no tenía incluso donde dormir. Estaba en la calle. Pero hay algo que ese pobre mendigo Lázaro tenía, que él tenía fe en el Dios único y verdadero. Y ese Dios único y verdadero, dirá usted, ¿cómo dejó que aquel mendigo anduviera en la calle mendigando, sufriendo, enfermo, pasando hambre y frío, si él tenía fe en él? ¿Acaso usted, querido hermano,
¿Es cristiano para que Dios le cuide y usted nunca esté sin falta de alimento o de sustento? Es decir, si usted se queda sin trabajo, ¿ya no es cristiano? ¿No es cierto? Bueno, no importa las razones que fuere, no importa el motivo, lo importante es que ese mendigo le pertenecía al Dios único y verdadero, aunque mendigo fuera. No sé cuánto tiempo habrá sido mendigo, pero era un mendigo y estaba en la calle. ¿Y qué pasó con ese mendigo? Pasó lo mismo que pasó con el rico. Murió. Su cuerpo murió. Mientras el cuerpo de Lázaro, el mendigo, fue tirado a un basural, según cuenta la historia, y el rico fue sepultado con pompa y todo lo que quiera, Lázaro, el mendigo, abrió sus ojos en el seno de Abraham. Digo, Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que ese era el paraíso en aquel tiempo. Mientras tanto que el rico abrió sus ojos en el infierno, atormentado por una llama. Esta historia la contó el Señor para enseñar sobre el infierno, sobre lo que pasa cuando el cuerpo muere, sobre los dos lugares donde las personas se van a vivir cuando el cuerpo se les muere, o se van al paraíso de Dios, o se van al infierno. No se quedan dando vuelta en la tierra, ni se van a ninguna otra parte. O te vas a la gloria que está en el cielo en este momento, o te vas al infierno. Punto. Y aparte de eso, también está enseñando que sí pueden haber cristianos que sean mendigos. Sí pueden haber cristianos que mueran de hambre. ¿Por qué Dios deja que eso ocurra? Eso no interesa. Dios sabe perfectamente lo que hace y cómo lo hace. Lo único que nosotros debemos tener es fe en que si somos hijos de Dios, nuestro futuro está en manos de Dios. No nos queda más que clamar al Señor que nos ayude a pasar por las distintas etapas que tenemos que pasar en esta vida. Fíjate bien lo que el apóstol Pablo, que lo entendió muy bien todo esto, en una de sus epístolas a primera de Timoteo 6:17, donde dice: a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos ni ponga sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y fíjate que lo que aparece en Santiago 2:5 va en esa misma dirección. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos, no en plata, en fe y herederos del reino que ha prometido a todos los que le aman? ¿Te das cuenta? No importa lo que pase en este mundo, no importa lo que pase en tu vida o en la mía. Lo único que importa aquí es que tu fe permanezca firme y fuerte en las promesas que Jesús nos dejó en su palabra. Sabemos que los charlatanes de la prosperidad siempre hablan de aquella frase que retoqué del Antiguo Testamento, donde dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que ande mendigando el pan. Siempre utilizan ese verso, se lo saben de memoria, para poder sacarle
plata a la gente, para poder decir que no te va a faltar nada si tú eres cristiano. Mentira, mentira. Cuando viene una ola de despido en un país porque la economía falla, hay despedidos cristianos y no cristianos. Cuando viene un terremoto y muere gente, puede morir gente cristiana y gente no cristiana. Lo que te tocó vivir tienes que vivirlo. Tú tienes la esperanza que la gente que no tiene a Jesús no tiene, porque tú sabes dónde vas a ir a vivir después de que este cuerpo muera. El que no es cristiano no tiene idea. El que no es cristiano no tiene esperanza, no tiene fe en eso. Eso es lo importante. Por eso que quise hacer esta reflexión. Muchos pobres hay en el mundo y la gran mayoría de ellos pueden llegar a ser de Dios. Imagínate si un mendigo no pudiera ser cristiano. Entonces la salvación ya no sería para todo el mundo. Solamente para los que tienen trabajo, para los que tienen un poco de plata. No, Jesús vino a buscar a todos, a los pobres, hasta los más multimillonarios, a los que cometen delitos graves como a los que no cometen ningún delito grave. Hasta un psicópata, incluso si se entregara a Jesucristo, dejaría de ser psicópata y sería salvo. ¿Te das cuenta? Porque la salvación es para todos. Medítelo, reflexiónelo y que el Señor le bendiga en grande manera.